Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Como siempre, 7 de la mañana con 46 minutos, 7:46. Me voy a enlazar y además agradezco vía telefónica a mi querido Enrique Quique Mireles, obviamente a propósito justamente de este análisis social y político que debemos hacer de lo que ocurre, ¿no?, en la coyuntura local, nacional, internacional, y que, bueno, pues sirva para también conocer detalles, datos importantes, sin lugar a dudas, de las reflexiones que habrá que hacer social, públicamente, institucionalmente, particularmente de estos temas que son importantes para todos en este momento, no solamente en Querétaro, sino también a nivel nacional. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, es máster en Marketing Político y Comunicación Estratégica por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, y actualmente además está haciendo maestría en finanzas, a propósito, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y administración pública, en colaboración también con CIFAL en Málaga, del United Nation Institute for Training and Research, que obviamente pues, son instituciones importantes, formadoras de líderes intelectuales, académicos, expertos en la materia del análisis social y político, al que hoy invitamos justamente a hacer de manera conjunta. Mi querido Enrique Mireles, ¿cómo estás? Buenos días. Don Aurelio, un gusto estar con usted. Como siempre. Y pues sí, muchísimas gracias por la invitación para dar el análisis de varias cuestiones que están sucediendo a nivel nacional, que son importantes que la gente tenga en cuenta. Claro que sí, además me parece un tema muy importante. Yo no sé si tú coincidas ahí conmigo, mi querido Enrique, pero cuando como ciudadanos exigimos a los gobiernos en los tres órdenes, el tema de la seguridad, bueno, pues se ha convertido incluso en un tema que obviamente genera acciones de gobierno importantes a nivel nacional. Pero el otro es el tema de la rendición de cuentas, de la lucha y el combate permanente y constante contra la corrupción, que me parece marcó un momento de cambio sustancial, por lo menos en nuestro país. Hemos caminado, mi querido Enrique Mireles, hemos avanzado en este tema de la lucha contra la corrupción, de la capacidad y posibilidad de denunciar una serie de situaciones irregulares, indebidas, inadecuadas, y que muchas veces, no sé si los gobiernos no alcanzan a percibir o perciben, los detectan, pero no se procede en consecuencia, mi querido Enrique Mireles. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mire, don Aurelio, me gustaría decir que vamos avanzando en estos temas a nivel nacional, pero desgraciadamente los indicadores y los números nos dicen todo lo contrario. México ha caído al lugar número 13 de 15 países evaluados en América Latina en temas de percepción de corrupción, de lucha anticorrupción. Solamente estamos por encima de Venezuela y Honduras, que bueno, tienen unas particularidades, ¿no? Ahí sí, con un tema de ausencia de Estado de Derecho importante. Entonces, imagínense, ¿no? México no está avanzando en este tema, sino que incluso podríamos decir que hay un retroceso. Y la muestra es, podemos tomar de cada sexenio estos escándalos que han marcado pues las gestiones de los últimos presidentes. Sabemos que en la última gestión del presidente Enrique Peña Nieto, el escándalo de corrupción más grande fue llamado la estafa maestra. Sí. ¿Sí? Una serie de triangulaciones a través de empresas fantasmas, de desvío de recursos, impresionante. Y que hoy estamos viendo que el monto de la estafa maestra, hoy hay una estafa en Segalmex que es prácticamente del doble de la estafa maestra durante este sexenio. Es un tema importante porque Segalmex es una institución creada precisamente para ayudar a garantizar la seguridad alimentaria de los más pobres, pero es creada en este sexenio. Entonces es una institución nueva, entonces no hay aquí manera de poder decir que este tema venía de otras administraciones. Es un tema 100% de esta administración, y hay un hoyo ahí de entre 10,000 y 15,000 millones de pesos. Sí.
Sí, claro, y que se convierte lo que conocimos, supimos, nos indignó a muchos esta estafa maestra en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que, por cierto, salvo tu mejor opinión, creo que le generó un gran descalabro en el proceso electoral rumbo al 2018 entonces, y esta estafa mayor, dirías tú, es del doble de lo que fue la estafa maestra y que lamentablemente se ha detectado en esto que era, se supone, este esquema de seguridad alimentaria mexicana que propuso, entiendo yo, pues de buena manera para resolver algunas situaciones el presidente López Obrador, pero que a tu juicio, te pregunto también, ¿se ha atendido, se ha resuelto, se ha sancionado, se ha castigado, se ha denunciado formalmente este tipo de situaciones, o se ha quedado en la impunidad, mi querido Enrique Mireles? Pues bien, desgraciadamente otra vez sucede esto, ¿no? La intención de la creación de esta institución es totalmente loable, es muy buena, sí, pero ya en la ejecución pues vemos que realmente no cumplió su objetivo, y menos cuando estamos hablando de una estafa de este tamaño. Sale a la luz debido a pues el tamaño del fraude que hay, y con decirle, don Aurelio, que para que la gente nos pueda entender, sí, ya no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando también de un robo de materias primas. Hay un caso concretamente en Liconza y Liconza en el que le pagaron a una empresa para que pudiera realizar este proceso de transformar leche en crema y en leche en polvo, y no solamente le pagaron más de 400 millones para hacerlo y no lo hizo, sino que también le entregaron cerca de 1.200 millones de pesos en leche entera, o sea, le entregaron la materia prima. Entonces tampoco entregó absolutamente nada, entonces se están robando hasta la leche, o sea, ya no trasciende únicamente en el tema económico, sino que también ya hay estafas de todo tipo alrededor de esta institución, y desgraciadamente quien estaba a la cabeza cuando suceden todos estos pues desvíos, estos fraudes que se siguen investigando presuntamente, pues únicamente fue removido del cargo de la titularidad de Segalmex, pero fue inmediatamente colocado en la Secretaría de Gobernación a nivel federal. Estamos hablando de Nacho Valle. Seguramente muchos que están escuchando lo ubican perfecto porque él era el que encabezaba la CONASUPO de aquel tiempo, que también... En la época de Luis Echeverría, incluso fue funcionario de la Presidencia de la República, ¿no? En la CONASUPO cuando truena, era una organización similar que buscaba dar esta atención similar a lo que hoy es Segalmex, ¿no? Entonces, pues estaría prácticamente, ya llevaría 2 de 2, Nacho Valle, que truena a través de fraudes y escándalos de corrupción y sigue siendo funcionario en la Secretaría de Gobernación. Sí, claro. Hoy en día. Ahora, ¿dónde está o qué ha hecho la Secretaría de la Función Pública? ¿Cómo es posible que tú no hiciste el término, no utilizaste el término, pero yo diría, mi querido Enrique Mireles, si me lo permites, ¿cómo puede haber que alguien se robe lo que era la estafa maestra, que se hablaba de poco más de 5,000 millones de pesos en todo este entramado administrativo burocrático? ¿Cómo es posible? Tú lo refieres en la cifra, 15,000 millones de pesos que se han manejado recientemente, por lo menos en esta administración del presidente López Obrador, y que no haya una persona en la cárcel, o que no haya alguien sancionado, o que no haya absolutamente ninguna otra situación que pueda, sobre todo, enfocar, ¿no?, esta realidad que sigue, pues, dando cuenta de la existencia de los altos niveles de corrupción que existen, lamentablemente, en la administración pública de nuestro país, mi querido Enrique Mireles. Pues es lo que te comento, ¿no? Ahí podríamos ver la prueba de que este tema de la lucha contra la corrupción pues realmente no se está llevando más allá del discurso. Y pues la gente, creo que gran parte de la gente que le dio pues su voto de confianza a este proyecto de el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador fue precisamente por este tema, la promesa de terminar o de iniciar una embestida frontal y directa contra los temas de corrupción, y que bueno, si ya lo vemos en los hechos, no se está haciendo, ¿no? Y esto estamos hablando de uno de los temas, porque hay alrededor, hemos visto ya varios escándalos de conflicto de interés, de tráfico de influencias dentro del gobierno, y que también se han volteado para otro lado, ¿no? Como a ver, recientemente, desgraciadamente, don Aurelio, acabamos de ver la semana pasada un caso que le costó la vida a una niña
de un tema de del seguro, falta de mantenimiento en unos elevadores en el Seguro Social, sí. el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, y se descubre que la empresa contratada para dar el mantenimiento, primero es de reciente creación y no cumplía con los años requeridos para ser contratada, y después también se descubre que tiene el domicilio fiscal similar a otras empresas en las que simulaba competencias para ganar las licitaciones, y evidentemente este mantenimiento de los elevadores jamás se hizo porque se contrató una empresa patito, una empresa fantasma, que ahora ya costó vida de personas. Sí, claro. Y además esta empresa también le daba mantenimiento, supuestamente mantenimiento al metro. Entonces empiezas a ver las cosas y ahí te das cuenta y dices, no puede ser posible, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Como dirían los clásicos, ¿en qué países estamos viviendo también y conociendo este tipo de situaciones? Te pregunto, Enrique Mireles, ¿ha fracasado la lucha contra la corrupción en esta cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador desde tu perspectiva? Yo diría que no ha fracasado porque no puede fracasar algo que no comienza, don Aurelio. Pero pues siguen habiendo casos bochornosos de corrupción en diferentes esferas del ámbito de la vida pública en nuestro país, Enrique. Sí, a lo que me refiero es que no comenzó nunca esa lucha contra la corrupción. Se quedó en el discurso y no ha comenzado ni siquiera porque nunca hubo realmente un interés. Si hubiera habido un interés, tendríamos ahorita a los, por ejemplo, en este caso que hablamos, Segalmex, tendríamos ya a los principales, a los que estaban a cargo de esta institución de nueva creación, como nos comentó, dentro de prisión y en un proceso, ¿no? Tenemos casos, eso es lo principal, son casos de instituciones creadas, ¿no? Porque en las otras pueden decir, es que esto ya venía, esto ya salió, esto venía de los anteriores, como muchas veces lo dicen. Pero tenemos casos en Segalmex, nueva creación, también tenemos casos increíblemente en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y se estaban robando lo recuperado de lo robado, don Aurelio. Sí. Y son dos instituciones de nueva creación. Digo, para los que comentan que pues este es un tema que venía arrastrando ya otros sexenios, pues la corrupción entró en instituciones nuevas, en instituciones creadas y en instituciones impulsadas en este sexenio. Y esa es la prueba de que no hay una lucha contra estos temas porque no hay nadie detrás señalado como culpable, y pues el sexenio está a punto de terminar, teniendo ellos acceso a todas las pruebas, a todas las cuestiones, pues porque aún están siendo gobierno, ¿no? Sí, claro, hay un libro de un escritor norteamericano, Alan Reading, ya viejo el libro, pero refería en Vecinos Distantes que la corrupción era lo que justamente hacía que el sistema político mexicano pudiera funcionar. Te pregunto, mi querido Enrique Mireles, y además agradecerte como siempre la colaboración en este espacio informativo, ¿tiene sentido que o hay alguna posibilidad que la corrupción realmente desaparezca del entorno social público de nuestro país, o es un mal? En algún momento incluso lo comentaba el expresidente Enrique Peña, es que es un tema cultural, es un asunto que pareciera va inherente a lo que sería nuestra propia identidad nacional como mexicanos. No, yo no creo que sea un tema cultural. Lo que sí hay que entender y hay que explicarle a la gente de que no hay manera de terminar tajantemente con la corrupción, en el sentido de que nadie puede prometer que no habrá más corrupción, porque los actos de corrupción son ejercidos por personas, por la voluntad de personas. Entonces las personas, al tener esta libertad de actuar, pues en algún momento pueden actuar de manera errónea y de manera corrupta. A lo que voy con esto es que nadie puede decir que se puede terminar con la corrupción porque depende de voluntades humanas que a veces no están en el control. Uno no puede controlar qué hace toda la gente que decide. Lo que sí puede estar en las manos de los responsables de la política pública es que todos los actos de corrupción sean sancionados, sean perseguidos, y eso sí es lo que se puede hacer, ¿no? Que alguien garantice que la corrupción se va a castigar, eso sí es algo viable, es algo creíble. Que alguien diga que va a terminar con la corrupción, pues yo le diría, eso es una utopía. Sí, claro. ¿Qué tal? Puede tomar esa decisión en cualquier momento, ¿no? ¿Qué tal si para la próxima vez que tengamos oportunidad de platicar también en este espacio, mi querido Enrique Mireles, hablamos de cuántos han sido sancionados en esta administración por temas que tienen que ver con escándalos de corrupción? ¿Qué te parece? Sin ningún problema, don Aurelio. Sería muy buen tema. Bueno, me encanta saludarte como siempre. Te mando un abrazo, un saludo. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos seguir? Si nos dices, por favor. En todas las redes sociales, como @Quique Mireles, las dos con K, por ahí nos podemos encontrar y podemos ver el diálogo
don Aurelio. Bueno, pues estaremos al pendiente como siempre. Te mando un abrazo, saludos y gracias también por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Gracias, buenos días. Es el experto justamente en políticas públicas, en marketing político y comunicación estratégica, Enrique Quique Mireles, y que nos hace favor también de platicar con la audiencia de Radar News. Acuérdese que lo más importante es su opinión, la que usted está considerando, lo que usted piensa y opina, que nos haga saber a través del 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana en punto, regresamos enseguida con más.